también con sus propios bordes, ya sean inertes, inducidos, pero vean, siempre hay una zona de traslape, podríamos decir, una zona donde se mezclan estas comunidades, ¿sí? Y a esta zona donde se mezclan estas comunidades es a lo que le llamamos ecotono. Decíamos que, por ejemplo, las especies presentes en la comunidad 2 y las especies presentes en la comunidad 1 se iban a estar encontrando en esta zona de mezcla. También hablamos un poco acerca del cambio de dominancia, es decir, algunas especies son más dominantes, predominan, son que aquellas que van a ir desplazándose. Y de esta manera hablábamos que algunas especies, por ejemplo, en la comunidad 2 podemos encontrar las especies ABC, aquí las especies D, E, F. Entonces, ¿qué es ese cambio de dominancia? Que aquí en el ecotono vamos a encontrar las especies A, B, C, D, E y F, todas. Pero posiblemente una de estas 6 es más dominante. ¿Qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, más individuos de la especie A en el ecotono. Y conforme pasa el tiempo, ¿qué es lo que vamos a observar? Posiblemente esta especie A de la comunidad 2 pueda incluso traspasar los bordes e irse a las otras comunidades. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Un cambio de dominancia, ¿sí? Esta especie que originalmente estaba solo en la comunidad 2, ahora ya la podemos encontrar aquí y posiblemente vaya a ir desplazando a las especies originales, ¿sí? Eso es un ecotono, entonces, este lugar, estas áreas donde se van mezclando las diferentes especies de diferentes comunidades y conforme pasa el tiempo, este es un proceso que puede ser de muchos años, podemos observar un cambio de dominancia. Aquellas especies que son más dominantes pueden incluso traspasar el ecotono y llegar hasta las otras comunidades adyacentes, siempre y cuando sean muy dominantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente comienza una comunidad o un área comienza con especies de crecimiento rápido y conforme va pasando el tiempo, estas especies de crecimiento rápido son reemplazadas por unas de crecimiento lento. Esto es lo que vamos a empezar a ver hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Seguimos entonces. Con el último párrafo en mente vamos a ver este concepto de sucesión ecológica y vean en lo que hablábamos hace un momento, que es un cambio que se da de forma paulatina, es decir, que se da de forma gradual y se va a ir dando en una dirección en la estructura de la comunidad y todo esto es en función del tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo último que hablábamos, que en un área primero llegan especies de crecimiento rápido, pero conforme pasa el tiempo, se van a ir reemplazando por especies de crecimiento más lento. En ecología, a las especies que llegan de primero, a las especies que tienen ese crecimiento rápido, les llamamos especies tempranas y estas van a ser reemplazadas por especies tardías. ¿Cómo son las especies tempranas? Normalmente van a ser de un tamaño pequeño, normalmente van a tener ciclos de vida cortos y estas van a estar ahí durante un tiempo en las áreas, pero paulatinamente van a ir siendo reemplazadas hasta poder ver este paisaje, ¿sí? Hasta poder ver este paisaje de especies tardías. Las especies tardías entonces sería lo contrario, son especies más grandes, son especies con ciclos de vida mucho más largos. Y a continuación vamos a ver específicamente las características de estos dos tipos de especies. No sé si tienen alguna pregunta. Solo para que ustedes lo sepan, patojos,
en algún momento de su vida, ya cuando estén trabajando como técnicos, todos tienen la oportunidad de poder ganarse la vida en proyectos denominados restauración del paisaje forestal. Vean, incluso hay una política nacional acerca de este concepto que les acabo de colocar. Y la restauración del paisaje forestal tiene los principios de una sucesión ecológica. Áreas que han sido degradadas, áreas naturales que han sido utilizadas para la producción agrícola o pecuaria, son recuperadas y en vez de ir a hacer una reforestación, como es lo más común, lo que se hace es dejar que esas áreas se recuperen por sí solas, por medio de una sucesión ecológica. Son proyectos que ya se han llevado a cabo. Yo tengo conocimiento en la parte de San Marcos, que se ha ido recuperando un poco del bosque natural de Pinabete. Entonces, en lugar de ir a hacer una reforestación con Pinabete, simplemente se dejaron ahí las áreas sin ninguna perturbación humana y en la actualidad ya se han recuperado. Entonces, la base de esto es la sucesión ecológica. Veamos las características de las especies tempranas. Lo que hablábamos, que su tamaño como individuos es pequeño, es decir, tienen poca biomasa. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo puede llevar eso? Por ejemplo, recuperar todo un bosque. La sucesión ecológica y en sí la restauración del paisaje forestal es un proyecto de muchos años. En el caso de la restauración del paisaje forestal, cuando lo vemos ya desde el punto de vista de un proyecto en el cual se tienen que estar entregando resultados, normalmente cada 5 o cada 10 años hay un resultado. ¿Qué podríamos presentar a los 5 años? La aparición de especies tempranas, por ejemplo. A los 10 años, ya va un poco del reemplazo, ya empiezan a haber algunas especies tardías. Pero para llegar a un estado completamente de un bosque maduro, eso lleva varias decenas de años. ¿Sí? Eso lleva varias decenas de años y es por eso que los proyectos se van adaptando a algunos productos que puedan ser visibles. Pero en la naturaleza, pues, esto lleva un montón de tiempo. Les decía, con relación a las características de las especies tempranas, una elevada tasa de crecimiento poblacional, es decir, que va a reproducirse un montón de individuos nuevos y también va a tener la capacidad de dispersarse. La dispersión se refiere a que los nuevos individuos se producen en un lugar, pero tienen la capacidad de trasladarse a otras áreas. Es decir, los nuevos individuos no se van a quedar en el mismo lugar donde fueron producidos. Y relacionada con la tasa de crecimiento, pues la rapidez con la que van a reproducirse es bastante alta. Por el contrario, las especies tardías vamos a encontrar que es una tasa de dispersión baja. Esto quiere decir que en el lugar donde se van a producir, allí se van a quedar la gran mayoría o tienen muy poca capacidad de trasladarse a otras áreas. La baja tasa de crecimiento, los grandes tamaños y el periodo de vida que es bastante prolongado. Entonces, vean, son contrarias o es la contraparte una de la otra, pero lo que debemos tomar en cuenta es que la sucesión ecológica va en esta dirección. Comienza un área con especies tempranas. Las especies tempranas, por su ciclo de vida corto, estas se van a estar reproduciendo, creciendo, muriendo, otra vez reproduciendo, creciendo, muriendo y así. Y esto puede tomar varios años. Conforme estas especies tempranas van creciendo, van
dispersándose, van a ir apareciendo otras especies que son más o menos intermedias entre tempranas y tardías, y la sucesión ecológica, el fin de la sucesión ecológica es llegar a este estado, es llegar a tener toda el área completa con especies tardías. Sí, ¿Puedes repetirlo, por favor? Entonces les decía que al ver la definición de sucesión ecológica vimos que era un cambio gradual y con una dirección aparente a través del tiempo. Entonces un cambio gradual se refiere a eso, que poco a poco unas especies van a ir siendo reemplazadas por otras. Unas especies tempranas poco a poco van a ir siendo reemplazadas por especies tardías. Y la dirección es de aquí hacia allá, es decir, primero aparecen especies tempranas y de último aparecen las especies tardías. A eso se refiere con la dirección. Y el objetivo final de una sucesión ecológica es llegar a tener especies tardías en el área que se está evaluando. Bien, ¿preguntas? Entonces, continuamos. Vamos a dejar por un momento todo lo relacionado con las zonas de transición, zonación, bordes, ecotonos y sucesión ecológica, y vamos a entrar a ver otra serie de conceptos. Seguramente este concepto ustedes ya lo han escuchado, la palabra hábitat es bastante utilizada y es bastante utilizada en otros ambientes que no son solo de ecología. Si vemos el concepto, el hábitat es un espacio físico, ¿sí? Es un lugar físico que va a reunir condiciones tanto ambientales como condiciones bióticas que son las adecuadas para que la especie pueda vivir y vean, pueda reproducirse, perpetuando así la especie. Quizá la palabra clave de este concepto es que una especie pueda reproducirse en este lugar. Y para que me lo entiendan, se los voy a decir de esta manera. Quizá ustedes han visto que hay noticias que recorren el mundo. Por ejemplo, en China hay zoológicos de osos panda, y el hecho de que estén hasta el otro lado del mundo, de todas maneras, aquí a Guatemala nos llega la noticia cuando logran reproducir un oso panda, ¿sí? Que es una gran noticia, es algo que recorre el mundo y prácticamente en todos los lugares nos enteramos. ¿Por qué razón esta noticia se vuelve tan importante, tan difundida? Porque un animal como los osos panda, al estar en cautiverio, no están en sus hábitats, ¿sí? El zoológico no es su hábitat. ¿Qué es lo que hace el zoológico? Un montón de esfuerzos para reunir esas condiciones. Y cuando se dan cuenta que las condiciones que han creado en el zoológico de manera artificial son las adecuadas, cuando han logrado reproducir esos animales en cautiverio. A pesar de no estar en su hábitat, han logrado reunir esas condiciones para que se puedan reproducir y de esta manera seguir perpetuando la especie. Entonces, de forma natural, cada especie tiene su propio hábitat y va a buscar ese lugar con el fin de reproducirse y seguirse manteniendo. Los zoológicos son lugares artificiales y por esa razón es muy difícil que los animales se reproduzcan estando en cautiverio. ¿Por qué razón? Porque no se reúnen todas las condiciones adecuadas para poder reproducirse. Entonces, hábitat, espacio físico que va a permitir a la especie poder vivir, pero no solo vivir, sino que también reproducirse. Al hablar de hábitat, tenemos que tomar en cuenta aspectos físicos. Aquí recuérdense ustedes de todos los
factores abióticos de efecto físico que ya conocen, tienen que recordar también los factores abióticos de efecto químico, como el oxígeno, el CO2, ¿sí? Y algunos factores físicos que también debemos tomar en cuenta, pero que son muy específicos, es la altitud y la topografía. Vemos que estos van a definir claramente las condiciones de un hábitat. Juan Pablo, ¿tiene alguna pregunta? Tengo una duda con la diferencia entre hábitat y comunidad. Entonces, en el caso de comunidad se refiere a un conjunto de especies que están viviendo en la misma área en un tiempo determinado. ¿Sí? Son varias especies viviendo en la misma área en un tiempo determinado. Allí van a interactuar, van a tener unas relaciones, algunas especies con otras, y digamos que este concepto es muy amplio, el concepto de comunidad. Al hablar de hábitat, es un espacio físico específico, valga la redundancia, para cada especie. ¿Sí? Pongámoslo así, Juan Pablo, por analogía poder entenderlo. Por ejemplo, ¿usted dónde es, Juan Pablo? Yo de Mazatenango. Bueno, lo vamos a poner así. Digamos que la comunidad de Juan Pablo es Mazatenango. ¿Por qué razón? Porque ahí están interactuando un montón de especies, un montón de familias, ¿sí? En ese lugar conocido como Mazatenango. Esa sería la comunidad. Pero al hablar del hábitat de Juan Pablo, sería específicamente la casa de Juan Pablo. No sé la dirección, pero podríamos colocarle que el hábitat de Juan Pablo es la 10ª calle 18-00 de la zona 1 de Mazatenango. ¿Sí? Ese es el hábitat porque es específico para una especie. O sea, la comunidad es un concepto más amplio que va a abarcar un montón de especies en un lugar amplio, pero en el caso del hábitat es un lugar o un espacio físico específico para una especie que le va a permitir reproducirse. ¿Preguntas? ¿Está bien? ¿Qué ¿Sí? fue lo que mencionó en elevación y posición topográfica? Bueno, que la altitud y la configuración del terreno van a ser factores que van a determinar bastante cómo es el hábitat. ¿Sí? La elevación y la configuración del terreno determinan muchas características del hábitat. Bueno, entonces aquí vamos a ver, vamos a seguir hablando de hábitats y sí pueden ser conceptos un poco complejos, pero sí son importantes y para que ustedes lo vayan entendiendo. Entonces, en ese ejemplo que les puse de Juan Pablo, dijimos que el hábitat de Juan Pablo es su casa física, pero Juan Pablo podría tener una casa en Zacapa, podría tener una casa en Petén, podría tener una casa en Zacatepeques, y cada una de esas casas en los diferentes departamentos seguiría siendo el hábitat de Juan Pablo. De igual manera, una especie puede ocupar, dice, un rango de diferentes hábitats en distintos espacios. ¿Cómo así? Tenemos esta especie de pino, que es el Pinus caribe, que crece en la parte de la costa atlántica de Centroamérica. El Pinus caribe tiene unas condiciones para poder reproducirse bien específicas: altas temperaturas, alta precipitación, baja altitud, ¿sí? Lo diríamos así. Y por ejemplo, en Guatemala vamos a encontrar Pinus caribe en Izabal y en Petén.
que son esos lugares que reúnen propiamente esas características que necesita el Pinus caribe. Entonces, podemos estar en lugares prácticamente a 30 metros sobre el nivel del mar, en Izabal y en Petén, que ahí lo vamos a encontrar. Pero esas mismas condiciones las podemos encontrar en Honduras, las podemos encontrar en Nicaragua, las podemos encontrar en Costa Rica, y en esos lugares también vamos a encontrar Pinus caribe. Entonces era más o menos lo que les decía, ¿sí? Que una especie puede tener hábitats regados en un montón de lugares, siempre y cuando este espacio físico reúna las condiciones ideales, ahí la especie va a poder vivir y reproducirse. Entonces vean, la vertiente atlántica, dice aquí de Centroamérica, pues está presente en todos estos países. Aquí en Belice vamos a encontrar hábitats de Pinus caribe. En Guatemala, en la parte de Izabal y Petén, vamos a encontrar hábitats de Pinus caribe. En Honduras, específicamente en estas partes, hábitats de Pinus caribe. En Nicaragua también vamos a encontrar que hay lugares donde se reúnen esas condiciones. De igual manera, en Costa Rica, ahí hay hábitats. En Panamá también se pueden encontrar algunos hábitats de Pinus caribe. Entonces, Centroamérica pues es prácticamente todo esto, pero vean, hay lugares bien específicos en donde va a estar presente el Pinus caribe. Y esos lugares bien específicos donde puede crecer, vivir y reproducirse es a lo que llamamos hábitat. Bien, ¿alguna pregunta? Disculpe, ingeniera, ¿puede regresar a la...? No la escuché, Melanie, ¿me puede repetir? ¿Será que puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? Este es solo un ejemplo para todos, no vayan a creer que queremos que se vuelvan expertos en Pinus caribe. La intención aquí es hacerles ver que en Guatemala el Pinus caribe prácticamente está, ¿cómo lo podríamos decir? Restringido a los departamentos a una zona de los departamentos de Petén e Izabal. Sin embargo, esas condiciones presentes en esas zonas de Petén e Izabal se repiten a lo largo de toda la costa atlántica de Centroamérica y por eso podemos encontrar Pinus caribe en toda esa región, solo en la costa atlántica. Podríamos pensar, pero las condiciones son muy similares si vamos al puerto de San José, por ejemplo, en el Pacífico, pero ahí no hay Pinus caribe, solo en la parte del Atlántico. Anderson. Buenos días, ingeniera. ¿Me escucha? Sí, buenos días, lo escuchamos. Es que, ¿qué pasa si el oso polar es de hábitat frío? ¿Se puede, adaptar a un clima caliente? Pues en principio yo le diría que no, o sea, de una forma rápida, de una forma inmediata, es muy posible que ese oso polar en un ambiente más cálido simplemente se muera, ¿sí? Pero habría que observarlo, habría que verlo a lo largo del tiempo si es capaz de responder ante ese cambio del ambiente. Como ser vivo tiene la capacidad de adaptación, entonces sería de observar si realmente se adapta a esas condiciones. De hecho, su ambiente, su hábitat, está sufriendo cambios, está siendo elevada la temperatura en los polos y lo que se ha visto es una disminución en la población del oso polar. Esto podría desembocar en dos escenarios, que se extinga completamente esa especie o bien
los individuos que aún permanecen sean capaces de adaptarse y pasar esa información a su siguiente generación y que las nuevas generaciones pues ya estén más adaptadas. Entonces, en un periodo de tiempo corto no se va a adaptar, pero sí existe la posibilidad de que conforme el tiempo le dé chance de tener alguna adaptación. Sí, Rogelio. Ingeniero, ahorita me salió una duda con respecto a que usted dijo que el hábitat era cuando reunía las condiciones que necesitaba el individuo, ¿verdad? Ujú. Pero así como ahorita que dijo que aunque en la costa del Pacífico tuviera la misma temperatura y todo, pero aún así no se iba a dar el pinus. Pero ¿por qué si no reúne una de las condiciones? No entendí muy bien eso. Entonces, hablamos que el hábitat reúne características físicas, ¿verdad? Características físicas, químicas, de altitud y de topografía. Dentro de las características físicas podemos hablar de la latitud. A ver si se recuerdan de eso. La latitud, que es esa medida desde el ecuador hacia los polos. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tiene una latitud. Aquí tiene una latitud. Aquí tiene una latitud que es la adecuada para que Pinus Caribe se pueda desarrollar. La latitud presente en el Pacífico pues, es menor y por esa razón, tanto en Costa Rica como en Panamá, casi no se ven Pinus Caribe. Casi no se ven porque la latitud ya es muy baja. Entonces, por esa razón, aunque la temperatura, la humedad, la precipitación sean muy similares aquí, no encontramos de forma natural Pinus Caribe por este factor que es la latitud. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Está bien? Entonces, pasamos a otros conceptos patojos que a mí me parece o me causa gracia ver esto, porque aparentemente es lo mismo, pero sí que hay ciertas diferencias. Entonces, si ya sabemos qué es el concepto de hábitat, que es ese espacio físico que reúne las condiciones para que la especie pueda vivir y reproducirse, al hablar de macrohábitat, pues viene siendo lo mismo, de una forma muy general, ¿sí? O sea, son las mismas condiciones para que la especie se pueda reproducir, pueda vivir, pero de manera general. Para poder explicarles esto, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Pensemos en insectos. Pensemos, por ejemplo, les voy a colocar los descortezadores del pino, que son escarabajos bien pequeñitos que se alimentan del floema de los pinos, ¿sí? Por debajo de la corteza ahí van a estar alimentándose. Entonces, ¿cuál es el macrohábitat de los descortezadores del pino? Pues va a ser un pino, ¿verdad? Va a ser un árbol de pino que tenga esas características que les sirvan a los descortezadores para crecer, para alimentarse y para reproducirse. Y luego está el microhábitat, que son las condiciones de igual manera que le permiten crecer, reproducirse, pero de manera muy específica. Entonces, seguimos con el ejemplo de los descortezadores del pino. Esto que estamos viendo es el macrohábitat de esos insectos, ¿sí? El lugar donde se reproduce el pino, ¿sí? Las características que se necesitan para que hayan pinos, eso sería el macrohábitat, porque de eso depende un descortezador, de que hayan pinos para que los descortezadores se puedan alimentar, crecer y reproducirse. Entonces, todas las características de este lugar sería el macrohábitat. Ahora hablando del microhábitat del descortezador o los descortezadores del pino, dice que son condiciones específicas. Vean, solo para que ustedes vayan comprendiendo. Definitivamente la temperatura que haya en estas hojas
no va a ser la misma temperatura que hay en estas hojas. La cantidad de energía lumínica que llega a esta parte del árbol no es la misma cantidad de energía lumínica que llega a estas ramas. En el caso de la humedad también, la humedad presente en esta rama del árbol no es la misma que la humedad presente en esta rama del árbol. No sé si me siguen, no sé si tienen alguna pregunta con lo que les acabo de decir. Entonces, cuando ya examinamos al árbol específicamente y vemos eso, es cierto, la temperatura, la luz, la humedad que tiene en el ápice del árbol no es la misma que está en las ramas bajas. Entonces, vean, se van haciendo microhábitats. Aquí en el ápice del árbol hay ciertas condiciones que favorecen la sobrevivencia de alguna otra especie. Aquí en las ramas bajas existe un microhábitat que favorece la reproducción de otra especie. Entonces aquí hay un microhábitat y aquí hay otro microhábitat diferente. Pero todo esto que estamos viendo en la fotografía es el macrohábitat. ¿Alguna pregunta? No la escuché, Oscar. O sea que, por ejemplo, en macrohábitat sería un lugar específico de un cierto punto, ¿no? Por ejemplo, un árbol. El macrohábitat puede ser, como usted lo indica, el macrohábitat puede ser un bosque de pino, ¿sí? O el macrohábitat puede ser un solo árbol de pino, dependiendo cómo lo estemos estudiando. Pero el microhábitat siempre va a ser más pequeñito, más específico, y dentro de un macrohábitat pueden haber un montón de microhábitats. ¿Sí? Un macrohábitat puede dar lugar a un montón de microhábitats. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, vean, la utilidad de saber esto, patojos, no es solo de llenarlos de conceptos. Ahorita les voy a mostrar para qué nos puede servir saber esto. Y en el caso muy específico de los descortezadores de pino, les decía, son unos gorgojos bien pequeñitos que a simple vista no se distinguen. Cuando estamos en el campo no sabemos cuál especie es cuál, pero sabiendo que cada especie tiene su propio microhábitat, cuando yo voy en el campo, si encuentro daños en las partes de las ramas bajas de los pinos, yo ya sé que ese lugar es donde habita o es el microhábitat del género Dendroctonus. Dendroctonus es un género de descortezadores del pino, pero que utiliza como microhábitat las ramas bajas de los pinos. Entonces, si vemos daños ahí como grumos o bodoques de resina, posiblemente es Dendroctonus. Ahora bien, si vemos daños, pero en los ápices de los pinos, en las ramas más altas, allí el que habita es otro descortezador del género Ips. Entonces no vamos a ver Ips en las ramas bajas, no vamos a ver Dendroctonus en las ramas de arriba, porque cada especie tiene su microhábitat. Entonces, para los Ips, para los Dendroctonus, el macrohábitat es un árbol de pino. Pero al estudiar su microhábitat, para Dendroctonus son las ramas bajas y para Ips son las ramas altas. Entonces, así es como podemos ir entendiendo estos conceptos de macro y microhábitat. ¿Preguntas? Bueno, entonces, seguimos. Pasamos a otro concepto
que ahora vamos a estudiar el nicho ecológico. Entonces, veamos ahí. Dice que comprende la localidad física del organismo en el medio, sus relaciones tróficas, sus limitantes y tolerancias a las condiciones ambientales y sus interacciones con otros organismos. Les voy a resumir todo esto, patojos, en una sola palabra. El nicho ecológico lo que viene a estudiar es la función, el papel o el rol que desempeña una especie en el hábitat, ¿sí? Una especie, perdón, es el papel o función o el rol que desempeña una especie en el ecosistema. Así lo vamos a dejar. Para que me entiendan esta parte, patojos, se los voy a decir así. Mi dirección física es Segunda Calle 300, Altos de Bárcenas 2, ¿sí? Esa dirección física para mí sería mi hábitat, ¿sí? ¿Cuál sería mi nicho ecológico? ¿Qué función desempeño yo en el ecosistema? Para que ustedes lo vayan comprendiendo por analogía, un nicho ecológico viene a ser como la profesión de una especie. Bueno, mi profesión es ingeniera agrónoma. Entonces, mi hábitat, la Segunda Calle 300, mi nicho ecológico, ingeniera agrónoma. Y cada especie en el ecosistema tiene un hábitat, cada especie en el ecosistema tiene un nicho ecológico. Cada especie tiene su dirección física, cada especie tiene su profesión. El nicho ecológico viene a ser como ese papel, esa función que desempeña una especie en el ecosistema. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos, se los vamos a estar repitiendo un montón, que es el Spodoptera frugiperda, el gusano cogollero del maíz. ¿Cuál es su hábitat? Los cogollos del maíz, los meristemos apicales del maíz. Ese es su hábitat. ¿Cuál es su función? Pues ser un animal herbívoro, ser un insecto que se come los cogollos del maíz. Entonces, ¿cuál es su nicho ecológico? Ser un insecto herbívoro que se aprovecha de los meristemos del maíz. Veamos otro ejemplo. Estos son thrips. Los thrips son insectos que van a estar presentes en varias especies. Son insectos que también son herbívoros, pero su actividad es más específica. Van a estar atacando principalmente flores. Entonces, ¿cuál es su hábitat? Las flores de ciertos vegetales. ¿Cuál es su nicho ecológico? Pues alimentarse de la savia de las flores. Aquí tenemos esta mantis, que su hábitat posiblemente es más amplio, puede estar en varios lugares, puede estar en varios puntos, pero su nicho ecológico, su función es diferente. Su función, este es un animal que se alimenta de otros insectos, creo que también se alimenta de algunos vegetales. Entonces, vean, su nicho ecológico es también más amplio. Va a ir cumpliendo algunas funciones más amplias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál dijo que era el nicho ecológico del gusano cogollero? El nicho ecológico del gusano cogollero es al ser un animal herbívoro, pues es comerse los cogollos del maíz. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Ingeniera, ¿Sí, Anthony? y pueden tener, digamos, más de un nicho, ¿es la cosa? Correcto. Gracias, Anthony. Eso es bien interesante. Por eso les decía, este animal me parece que también es herbívoro. Esto no estoy muy segura, pero vean,
suponiendo que es cierto, oyeron, eso no me lo vayan a creer, lo tenemos que revisar, suponiendo que es cierto que la mantis es carnívora porque se come de otros insectos, pero que también tiene la capacidad de alimentarse de otros vegetales. Obviamente este animal va a tener más de una profesión, va a tener más de un nicho, o bien, para que lo entendamos, en ecología no es que tenga más de un nicho, sino que tiene un nicho ecológico mucho más grande en comparación a este de aquí y en comparación a este de aquí. Entonces, un nicho ecológico nos ayuda a entender el papel, la función de una población, la función de una especie en el ecosistema y cómo es que realmente esa especie se mantiene en el tiempo. Esto es bien interesante para todos cuando nos ponemos a pensar en las ratas, en las cucarachas, que vivimos aplicándoles productos para que se mueran, para controlarlas, pero siempre hay, por más que limpiemos la casa, por más que seamos aseados, siempre vamos a ir encontrando estos individuos. Entonces, si nos ponemos a pensar, es posible que su nicho ecológico sea tan amplio que cumpla un papel tan importante en el ecosistema que por eso se han mantenido a través del tiempo. Y algo controversial también podríamos decir, ¿por qué se extinguen las especies que se han extinguido? Podríamos decir, quizá no cumplían un papel fundamental en el ecosistema, quizás su nicho ecológico no era tan importante y por eso ahora están extintas, ¿sí? Eso se puede prestar para ir pensando de esa manera. Entonces, seguimos con el nicho ecológico y de acuerdo con lo que hablaba o la pregunta de Anthony, vean, hay especies que van a cumplir un nicho ecológico dependiendo de su edad. Por ejemplo, en el caso de las ranas, cuando están en sus primeros estadios, no solo su nicho ecológico es diferente, sino que también su hábitat. En sus primeros estadios de huevo y renacuajo, estos individuos viven en un hábitat acuático. ¿Qué nicho ecológico, qué función van a desempeñar ahí? Pues posiblemente van a ser alimento para otros animales acuáticos. Pero vean, cuando ya son adultos, su hábitat cambia completamente. Ya están en un hábitat completamente terrestre. ¿Cuál es el nicho ecológico de estos individuos acá? Va a ser completamente diferente. Quizá ahora ya no van a ser alimento de alguien más, sino que ellos van a ser los depredadores. Posiblemente estos van a estar siendo depredadores de otros animales. Entonces, la edad también juega un papel importante al momento de establecer el nicho ecológico. Las diferentes edades en los individuos hacen que tengan diferentes nichos ecológicos, hacen que tengan diferentes funciones en el ecosistema. Quizá algo más adaptado para nosotros. Aquí vemos el ciclo de vida de estos se llaman trips, de los trips. Y vean, los trips son insectos hemimetábolos, es decir, que pasan por 3 estadios, huevo, ninfa y adulto. En el caso de las ninfas, también cuando van al suelo, es decir, se desarrolla la ninfa en la parte aérea, pero pasan un estadio en el suelo, ¿sí? Pasan un estadio en el suelo. Entonces, el nicho ecológico y el hábitat de este individuo, cuando son pupas, pues van a estar presentes en el suelo y su nicho ecológico va a ser completamente diferente. Pero cuando son adultos, están en la parte aérea, en la parte terrestre, y vean cuál va a ser su nicho ecológico, pues reproducirse y poner huevos que se van a quedar en los vegetales. Entonces,
dependiendo de la edad de los individuos, van a cumplir nichos ecológicos diferentes e incluso pueden tener hábitats diferentes. Entonces, esto sucede con un montón de insectos que una parte de su vida la pasan digamos, en la parte aérea y otra parte de su vida la pasan enterrados. Entonces, cumplen nichos ecológicos diferentes y van a tener hábitats diferentes de acuerdo a sus edades. ¿Alguna pregunta? Entonces, relacionados con los nichos ecológicos, hay una clasificación de nichos. Mira, a mí me causa gracia porque realmente son un montón de conceptos, pero sí tienen su utilidad. Vamos a hablar del nicho potencial. Al nicho potencial también le podemos llamar nicho espacial o nicho fundamental. Este es un valor teórico. Cuando veamos la palabra potencial, siempre pensemos que es un valor teórico, ¿bien? Dice que es la máxima distribución posible de la especie, libre de competencias. Era un poco lo que decíamos anteriormente cuando hablábamos del crecimiento exponencial, que les decía yo que es más que todo un valor teórico, cuando los recursos son abundantes, cuando no hay nada de competencias. O sea, en otras palabras, el nicho potencial sería cuando una especie está solita a sus anchas, cuando todos los recursos están disponibles únicamente para esa especie y no tiene que competir con nadie más. Eso sería su nicho potencial. ¿Qué tanta área puede abarcar para cumplir con la función que tiene que desempeñar en el ecosistema? Entonces, este es un valor teórico, pero lo que realmente sucede es el nicho real, nicho realizado o nicho efectivo. Y esta es el área específica que una especie ocupa. Y vean, esta área va a estar determinada por sus interacciones. Recordemos que la palabra nicho ecológico se refiere al papel que desempeña una especie en el ecosistema. Definitivamente ese papel que desempeña una especie en el ecosistema va a estar determinado por cómo interactúa con otras especies. Entonces, dentro de estas interacciones, ya hemos hablado un poquito de eso, aquí se incluye la competencia. Aquí se incluye la competencia que puede ser con otros organismos en el ambiente. Esas interacciones pueden ser positivas, es decir, le pueden ayudar a aumentar el tamaño de su población, o las interacciones pueden ser negativas. Lo que hacen las interacciones negativas es que disminuyen el tamaño de una población. Para que lo veamos gráficamente, no sé si tienen alguna pregunta aquí. ¿Sí, Oscar? Un ejemplo de este nicho podría ser los líquenes, no tiene nada que ver. Este nicho puede ser, no le entendí qué me dijo Oscar. Un ejemplo podría ser con respecto al líquen y un árbol. ¿No? Con respecto al líquen y un árbol. Veamos. Confundirnos, les voy a presentar esta imagen. Les voy a presentar esta imagen y ahí le voy a tratar de contestar su pregunta, Oscar. Entonces, vean qué es lo que sucede. Luego les explico qué es la amplitud del nicho, solo necesito que vean esta imagen. Y aquí en el eje X lo que tenemos son los diferentes factores ambientales y en el eje Y el tamaño de la población. Vean, en ausencia de competencias y cuando los recursos son ilimitados, cuando hablamos de valores teóricos, el área que pueden ocupar
o el área que puede ocupar una especie sería lo máximo. O sea, una especie en ausencia de competencia, en ausencia de o con recursos ilimitados, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ocupar la mayor cantidad. Y eso sería un nicho potencial, un nicho que abarcaría la máxima cantidad de área posible que una especie podría ocupar sin competencia, sin o con recursos ilimitados. Entonces, los factores ambientales no serían ningún límite, no serían ninguna limitante y por lo tanto el tamaño de la población seguiría creciendo y únicamente disminuiría por la mortalidad natural de la especie. Pero ¿qué es lo que ocurre con el nicho real o realizado? Lo que ocurre es que siempre va a haber competencia y que los factores ambientales siempre van a ser limitantes. Aquí en este factor limitante podemos colocar cualquiera, ¿sí? Podemos colocar, por ejemplo, la temperatura y vamos a hablar de una especie como es el Pinus caribe, ¿sí? Ese que ya veníamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando este factor ambiental, que es la temperatura, es muy baja, cuando la temperatura es muy baja, ¿qué pasa con la población de Pinus caribe? Vean, es muy poca o casi ni hay. A medida que la temperatura va aumentando, ¿qué es lo que pasa con el tamaño de la población de Pinus caribe? Pues ahí va aumentando poco a poco. Van a haber algunos Pinus caribe que sí se adaptan a esas condiciones de temperatura. Pero vean, la temperatura sigue y sigue aumentando. ¿Qué es lo que va a pasar con el tamaño de la población de Pinus caribe? Va a aumentar. Va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar. Pero, ojo, llega un punto en que por más que aumente la temperatura, ¿qué sucede con el tamaño de la población? Viene nuevamente en disminución. Entonces, temperaturas muy altas, se presentan muy pocos individuos, temperaturas demasiado altas, ya no hay individuos de Pinus caribe. A esto también le debemos agregar la competencia que puede haber con otros individuos, con otras especies que sí están adaptadas a temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el nicho potencial? Que en ausencia de todas estas limitantes, el Pinus caribe podría estar en todas partes. Pero el nicho real nos dice que realmente en la naturaleza siempre hay limitantes de factores ambientales, siempre hay competencia y esto hace que se reduzca el hábitat del Pinus caribe. Entonces vean lo siguiente. Este esquema que estamos viendo aquí, este tamaño y forma de este espacio que aquí dice franja óptima, es diferente para cada especie. ¿Cómo así? Van a haber especies en donde este espacio va a ser más ancho. Y van a haber especies donde este espacio es incluso más reducido. ¿Sí? Entonces, una especie que tiene un espacio o amplitud de nicho más amplio se le llama una especie generalista. Es una especie generalista, es una especie que tiene, digamos, más capacidad de poder adaptarse a los diferentes hábitats y poder conseguir recursos. Y una especie que tiene un espacio de nicho más pequeño, un espacio de nicho o amplitud de nicho más pequeño, sería una especie llamada especialista, que se va a dedicar a una función bien específica
y va a ocupar un hábitat bien específico. Entonces, las especies generalistas y especialistas están en función a la amplitud o espacio del nicho que puedan ocupar. Entonces, con relación a la pregunta que hacía ahí Oscar con los líquenes, pues los líquenes cumplen una función que es de ser indicadores de la salud del ecosistema y van a estar presentes en ciertas especies de los árboles. Si las condiciones ambientales son muy contaminadas, los líquenes no aparecen. Si las condiciones ambientales son adecuadas, los líquenes sí van a estar presentes. Con esto podríamos ir diciendo que los líquenes son más que todo estas asociaciones que tienen una característica de un nicho muy reducido. Serían más especialistas, ¿sí? Entonces, lo que quiero que ustedes comprendan de esta imagen es que una especie puede cumplir un montón de funciones en el ecosistema y su extensión de nicho va a ser muy amplia. O bien, una especie va a cumplir una función muy específica en el ecosistema y su extensión de nicho va a ser muy pequeñita. ¿Alguna pregunta? Ingeniera, entonces el nicho solo sería el espacio o área donde se puede desarrollar una especie. El nicho es la función que desarrolla la especie en un ecosistema. Al hablar de nichos potenciales y realizados, entonces aquí sí ya es más lo que usted dice, Rodolfo. Un nicho potencial es esa máxima área que puede ocupar una especie para cumplir esa función. Y un nicho real es el área real, ¿sí? Es el área específica que ocupa esa especie para cumplir la función que tiene en el ecosistema. Pero siempre recuerden ustedes que el nicho ecológico es el papel que desempeña la especie en el ecosistema. Y hábitat es el espacio físico que ocupa esa especie en el ecosistema. ¿Alguna otra pregunta? Entonces veamos lo siguiente. Hablando de las amplitudes de los nichos, dijimos que salen dos tipos de organismos. Los generalistas, que estos, como les decía, se van a adaptar o tienen una alta capacidad de adaptarse a los cambios ambientales, ya que pueden abarcar áreas más grandes, por lo tanto, están sujetos a esa capacidad de adaptación. Pueden utilizar la mayoría de recursos. Era algo así como lo que hablábamos de la mantis, que todavía debemos revisar si es herbívora también, pero en caso de que fuera herbívora, si no hay insectos que comer, entonces a la mantis no le importa porque puede alimentarse de plantas, ¿sí? En cambio, si fuese solo carnívora, dependería solo de los insectos. Los generalistas no dependen de un solo recurso. Los especialistas, pues sería lo contrario. Estos se van a distribuir en áreas bien específicas y van a cumplir funciones o actividades bien específicas. Su capacidad de utilizar los recursos es menor porque solo se van a alimentar o solo van a depender de un único recurso. Aquí les pongo ejemplo, se habla bastante del caso del quetzal y durante mucho tiempo nos han dicho de que su comida favorita es el aguacatillo. Realmente se alimenta de otras cosas, pero si el quetzal solo se alimentara del aguacatillo, ¿qué pasa si desaparece el aguacatillo? Desaparece el quetzal. Entonces, esa es una característica de los especialistas, que dependen mucho de un recurso en específico. Si terminamos, patojos, solo les quiero mostrar unas imágenes. Ustedes me dicen si hay alguna pregunta.
una pregunta. Entonces, los generalistas no dependen de un recurso en sí, y los especialistas sí. Los generalistas, correcto, pueden utilizar cualquier recurso y los especialistas dependen de recursos muy, muy específicos para sobrevivir. Aquí faltaba una característica de los especialistas, eso sí, cuando encuentran ese recurso del cual dependen, estos van a hacer un uso muy eficiente de esos recursos. Era lo que les decía del ejemplo del quetzal y el aguacatillo. Si un quetzal llega a encontrar aguacatillo, va a hacer todo lo posible para que ese aguacatillo le dure toda su vida, ¿sí? Lo va a aprovechar al máximo. Eso sí tienen los especialistas que son muy eficientes en la utilización de esos recursos. En cambio, los generalistas, como no dependen de un recurso en específico, tienden a ser más desperdiciadores, por decirlo de alguna manera. No importa, total, pueden utilizar cualquier recurso, entonces van a generar más desperdicios. Entonces, para ir finalizando, les quiero mostrar estas imágenes. Aquí tenemos al picudo de la vaina del frijol y vean, los nombres son bien específicos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este insecto pues, depende solo de las vainas del frijol. Si no hay vainas del frijol, pues se muere o no va a estar en ese lugar. Nuevamente tenemos aquí a Spodoptera frugiperda, el gusano cogollero, y que como su nombre lo indica, se alimenta de los cogollos del maíz. Solo que aquí sucede algo bien interesante, patojos. El gusano cogollero tiene una característica de que solo puede haber un individuo por cogollo, ¿sí? Solo un Spodoptera frugiperda por cogollo del maíz. Pero algunas veces viene otro gusano por aquí y pasa algo bien interesante, que como solo debe haber uno, este se come a este. Entonces vean, ahí su nicho ecológico cambia, porque aparte de ser herbívoro, se convierte ahí en carnívoro, ¿verdad? Porque se cumple esa regla de solo un gusano por cogollo. Aquí tenemos a la larva del elote o gusano del elote. Este se llama Heliotis sea, o bueno, anteriormente se llamaba Heliotis sea. En la actualidad se llama Helicoverpa. ¿En dónde lo vamos a encontrar? Solo en los elotes que están en formación. Aquí tenemos a este barrenador de las ramas del aguacate y vean, sus nombres son bien específicos porque solo van a estar presentes en las ramas de los aguacates. Y este que tenemos aquí nuevamente a los trips, que como les decía, pueden estar en diferentes especies, pero específicamente en flores. Entonces causan daños en flores y por ende los frutos también van a salir dañados. Entonces es bien específico para las flores y los frutos. Estos son ejemplos de individuos especialistas. Si queremos ver un individuo generalista, tenemos la gallina ciega. A esta no le importa la raíz de qué vegetal sea, siempre y cuando sea raíz, se la va a comer, ¿sí? Entonces, este es un individuo generalista que va a ir comiendo raíces, no necesariamente se las va a terminar, porque al ser generalista puede hacer uso de los recursos como se les dé la gana. En cambio, de este otro lado, los especialistas van a estar ahí, se van a comer específicamente la parte de la cual se alimentan, haciendo un uso eficiente de ese recurso. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, Miss, tengo una duda. Por ¿Sí? ejemplo, si un insecto como Spodoptera frugiperda, si no estoy mal, cuando crece, se llega a ir, es decir, puede cambiar de ser un especialista a un generalista. Sí, sí, Juan Pablo. Recordemos una cosa, que todo depende mucho de la edad del individuo, ¿sí?
Entonces, aquí estamos hablando de una fase bien específica de estos individuos. En el caso de Spodoptera frugiperda, causa este daño o está en el cogollo de maíz cuando es una larva. Después de larva pasa a un proceso de pupa y luego a un proceso de adulto y definitivamente sus nichos ecológicos e incluso sus hábitats van a ser diferentes en las diferentes edades. Y si cambia el hábitat, si cambia el nicho ecológico, es posible que también cambie de ser un individuo especialista y podría darse ese cambio. ¿Preguntas para todos? Solo antes de que se vayan, yo ya sé que les quité un poco de tiempo, solo les aviso, el día de hoy les vamos a estar subiendo una tarea, es una hoja de trabajo de problemas de crecimiento poblacional, de todos los problemas que hemos visto en la clase. Esa hoja de trabajo la van a entregar el día del examen. Entonces es únicamente para que estén atentos ahí en la plataforma, la bajen y la empiecen a hacer y ahí les vamos a dar las instrucciones. ¿Oye? Entonces pasen un feliz día para todos y los veo en la próxima clase.